En este vídeo recopilatorio voy a contaros toda la historia del arte medieval europeo. En la barra de tiempo del vídeo podréis acceder rápido a cada tema. Primero arte paleocristiano y bizantino, luego prerrománico, después románico y finalmente gótico. Roma dominó las tierras que daban al Mediterráneo desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Durante este milenio lo que lo petaba era el arte romano, cuyas características principales ya expliqué en el vídeo anterior. Sin embargo, en algún momento del siglo I después de Cristo, empezó a surgir en la provincia de Judea un movimiento conocido como cristianismo. Este cisma que pretendía reformar el judaísmo no molaba demasiado al Imperio Romano, y durante los 3 próximos siglos fue perseguido con fiereza por los emperadores. Es por esto por lo que las primeras iglesias cristianas no fueron megaconstrucciones de la leche, sino que se trataba de viviendas normales adaptadas para el culto, las llamadas Domus Ecclesiae, y allí estos cristianos hacían sus eucaristías sin ser descubiertos. Estas iglesias clandestinas, por supuesto, no tenían ningún tipo de símbolo que las identificara como tales, eran casas normales, y si esa casa había sido donada por su propietario a la iglesia, se llamaba titulus. Es en este contexto donde fue surgiendo el arte cristiano primitivo, o arte paleocristiano. Este arte se va a desarrollar principalmente entre los siglos II y V después de Cristo, y se pueden diferenciar 2 etapas. Primero la época de persecución. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y luego la época de libertad religiosa. Amén. Quizás lo más típico de la arquitectura paleocristiana clandestina, es decir, de la primera etapa, sean las catacumbas. Eran básicamente cementerios subterráneos donde los cristianos enterraban a los suyos y hacían algunos rituales. Consistían en estrechos pasillos llamados ambulacrum llenos de nichos llamados loculi. Los cuerpos de los mártires tenían nichos especiales con forma de arco, los arcosolium. Luego también había zonas más espaciosas, los cubículos, para realizar algunas liturgias. En algunas catacumbas, los cristianos solían pintar escenas bíblicas, de Jesucristo o de la Virgen María, por ejemplo, pero eran muy sencillas todavía, todas muy frontales y con ausencia total de perspectiva y profundidad. Muy mal, muy plano, muy mal, sin idea, Rafa Benítez fuera y Florentino también, a tomar por culo los dos. La escultura nunca fue bien vista por los primeros cristianos, pues la vinculaban con el paganismo y la idolatría, pero poco a poco surgió un mundo simbólico nuevo y destacaría el Buen Pastor, con una de las primeras representaciones de Cristo. Es famoso el símbolo del pez, o ictis, o ictis, asociado en secreto a Cristo, y con el que los primeros cristianos se reconocían. También la vid dejó de representar a Baco para ser un símbolo de la sangre de Cristo, o la paloma que simbolizaba la resurrección. En Grecia, hacia el siglo III, surgió el crismón, monograma de Cristo que unía la X y la P, las iniciales de Cristo en griego. Después de casi 300 años de persecución, el emperador Constantino I decidió promulgar el Edicto de Milán en el año 313, y con ello se permitió la libertad de culto. 70 años después, otro emperador, Teodosio I, convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica. Gracias a esto, el arte paleocristiano pudo expresarse con mayor libertad y fue evolucionando. Las nuevas congregaciones cristianas, cada vez más numerosas, ya no tenían que esconderse en catacumbas ni mierdas de esas, y empezaron a construir las primeras basílicas cristianas. Se sabe que muchas de ellas fueron cedidas por el emperador Constantino a los cristianos para su culto, ya que estas basílicas romanas no estaban destinadas a ningún dios, sino que eran lugares para actividades comerciales y judiciales. Constaban de 3 a 5 naves separadas por columnas, donde los devotos escuchaban la misa de pie. Parece ser que hasta la Edad Media no se les ocurrió poner un maldito banco para sentarse. ¡A la mierda, hombre! Al final de estas naves estaba el presbiterio, donde el sacerdote impartía los sacramentos, y al fondo del todo estaba una cabecera con forma de ábside. Este ábside semicircular era la parte más importante de las basílicas cristianas, pues allí se encontraba el altar. Había una nave transversal llamada transepto, que buscaba reproducir la cruz de Cristo en la planta basilical. Sobre las naves laterales había unas galerías llamadas matroneum, destinadas a las mujeres. El nártex, o pórtico que precede a las naves, era donde los catecúmenos, es decir, personas todavía iniciándose en el cristianismo y que no habían sido bautizadas, podían escuchar parte de las misas. Las más famosas basílicas paleocristianas se encontraban en Roma, y destaca la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que ahora ya no es así, sino como todos la conocemos. San Juan de Letrán también fue una basílica paleocristiana en sus inicios, ahora es así por fuera, está toda reformada. Otras basílicas mayores de Roma fueron la Basílica de San Pablo Extramuros, que ahora pinta así, y la de Santa María la Mayor. Otra destacable es la de San Clemente, aunque lo que vemos ahora es medieval.
Otra construcción típica paleocristiana eran los baptisterios. Generalmente eran edificios octogonales situados al lado de las basílicas y que tenían la pila bautismal en el centro, donde la gente era bautizada. De ahí el nombre. ¡No me toques! En arte funerario destacan mausoleos como el de Santa Constanza en Roma, que era la hija de Constantino, y sarcófagos decorados con relieves bíblicos, como el dogmático o el sarcófago de Junio Baso, conservado en las criptas vaticanas. Finalmente destacan la antigua iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y los martyrium, que eran como ermitas que acogían los restos de mártires cristianos, o simplemente era un lugar sagrado por ser el lugar de la muerte de un mártir. Tras la invasión de los pueblos bárbaros del norte, el Imperio Romano acabó dividido. La parte occidental terminó por ser completamente conquistada en el año 476, pero la parte oriental sobrevivió durante 1000 años más, y aunque ellos siguieron llamándose romanos, nosotros conocemos a ese imperio como Imperio Bizantino. Como ya he dicho, la parte occidental del imperio fue conquistada por diversas tribus germánicas, y el arte romano y paleocristiano de la zona confluyó con el arte de estos pueblos, y de ahí surgió el arte prerrománico, del que hablaré en el siguiente vídeo. Pero lo que nos interesa ahora es el arte del imperio bizantino. Al contrario que este arte prerrománico, el arte bizantino fue rico y lujoso, y unía elementos grecorromanos, orientales y por supuesto paleocristianos, ya que fue una continuación de este. Se desarrolló principalmente en la capital Constantinopla y en diferentes partes de Grecia e Italia, desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, durante toda la Edad Media. La arquitectura bizantina de planta basilical tiene un atrio con nártex, que incluye el fial, o recipiente con agua bendita, pero luego su interior se divide en dos. La naos estaba destinada a los fieles, mientras que el presbiterio era donde se colocaba el clero, y ambas partes permanecían separadas por el iconostasio, una especie de mampara llena de iconos que impide visionar el ábside. Es que había momentos de la liturgia que no podían verse. Sin embargo, en este imperio bizantino van a ser muy comunes las iglesias de planta de cruz griega, con los 4 brazos iguales y cubierta con una cúpula. Bajo ella destacan muros lisos y corridos, ricamente ornamentados con mosaicos y pinturas, algo que contrastaba con el exterior, que era bastante sosillo. La piedra se va a dejar de lado para empezar a construir más en ladrillo, que aligeraba mucho el peso. Ahora vamos a hablar de las etapas del arte bizantino. Tuvo 3 edades de oro. La primera edad de oro coincide con el reinado del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Si queréis saber más de este tío, arriba saldrá el enlace a su vídeo. Su obra magna fue, como no, la Basílica de Santa Sofía, situada en la capital Constantinopla, lo que ahora es Estambul, y su planta mezcla la basilical con la cruz griega. Está cubierta por una gran cúpula de 32 metros sobre pechinas, que son como triángulos esféricos, cuyos empujes se contrarrestaban con 2 medias cúpulas laterales y estas por otras 4 de menor tamaño y por 2 bóvedas de cañón en las naves laterales con contrafuertes. Un pasote de construcción, vamos. Sus arquitectos fueron Antemio de Trales e Isidoro de Mileto, y tras la conquista en 1453, los turcos otomanos la convirtieron en mezquita. Otro ejemplo lo encontraríamos en la iglesia de San Sergio y San Baco, o Pequeña Santa Sofía, también en Constantinopla, de planta central y cúpula gallonada, que tiene forma como de gajos de una naranja. La iglesia de San Vital de Rávena también es representativa de este periodo. Tiene planta central octogonal, cúpula elevada en tambor y muchos mosaicos en su interior, destacando el más famoso de todos, el del emperador Justiniano y su séquito, del año 547. Estos mosaicos se componían de teselas de mármol alternadas con otras de barro cocido vidriado. Estas imágenes servían como texto visual para dar a conocer la fe cristiana y muchos de sus mitos. Otras iglesias que podemos encontrar en Rávena son la de San Apolinar el Nuevo y la de San Apolinar in Classe. 2 siglos antes habría que destacar las murallas teodosianas, que protegieron Constantinopla durante 1000 años, el gran acueducto, que llevaba agua potable desde las montañas tracias hasta los enormes depósitos subterráneos de la ciudad. También estaba el foro, el hipódromo y el gran palacio imperial. La escultura se dejó muy de lado, ya que los mosaicos les molaban mucho más, pero podríamos destacar relieves de marfil como los dípticos consulares, que eran retratos de cónsules, cargo que fue desapareciendo. En el año 717 llegó al poder del Imperio Bizantino el emperador León III, dando comienzo a la dinastía isáurica. Y es que estos isaurios eran cristianos de Oriente Medio, y lo cierto es que en esos lugares no estaba bien visto lo de adorar ídolos, y comenzaron la querella iconoclasta, es decir, que se pusieron a destruir imágenes e iconos cristianos.
cristianos. Tras un siglo de crisis artística, el emperador Teófilo de la dinastía frigia hizo reformas para devolver estos iconos al lugar sagrado que les correspondía, y fue entonces, por el año 840, cuando comenzó la Segunda Edad de Oro, que tuvo su punto culminante durante la dinastía macedónica. De esta dinastía es el emperador Basilio II, el que tenía como hobby sacar ojos a los búlgaros. En este periodo se adoptó de forma definitiva la cruz griega y se añadieron otros elementos como los pórticos y fachadas con multitud de cúpulas. Algunas de estas cúpulas fueron construidas sobre un tambor para ganar altura y darle esbeltez, dejando más espacio para ventanas más amplias. Los robustos pilares se van sustituyendo por columnas más delgadas para lograr espacios más diáfanos, es decir, que dejan entrar más la luz. El exterior de los edificios dejó de ser tan austero y su atractivo se incrementó usando piedras de colores, meandros y puntas de sierra, destacando el monasterio de Osios Loukas, en Beocia. Otro ejemplo lo encontramos en Venecia, que siglos antes había sido parte del Imperio Bizantino. La famosa Basílica de San Marcos fue construida en 1063 siguiendo esta moda. Destacan sus mosaicos, donde usaron muchísimo el dorado, y también el retablo Pala d'Oro, hecho con esmalte sobre metales preciosos siguiendo la técnica del cloisonné, o esmalte alveolado. Mientras que al principio las pinturas murales de los templos eran más simbólicas, tras la iconoclasia se empezó a potenciar la narrativa y la belleza formal y expresiva. Podemos encontrar muchas en los monasterios del monte Athos, en Grecia, y también en la iglesia de Santa Sofía de Salónica. Tras varias crisis más, como la del saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada por parte de los caballeros cruzados y la división temporal del imperio, la Tercera Edad de Oro llegó a mediados del siglo XIII, por el año 1261, con la llegada de los paleólogos al poder. En esos años Bizancio era una sombra de lo que fue, y su imperio quedó relegado a esta mierdecilla de aquí. Los turcos habían logrado rodearles y en 2 siglos les conquistarían definitivamente. Los artistas de esta época tuvieron interés en paisajes y escenas pastorales, así como mosaicos, como el de la iglesia de Cora, en Constantinopla. Los frescos presentaron más narrativa, como los de las iglesias de Mistras, y los iconos dejaron atrás la austeridad y la simplicidad para pasar a estar llenos de detalles. Finalmente, la gran novedad fue el uso de cúpulas bulbosas, estilo que caló mucho en Rusia y en los demás países eslavos, pero eso lo veremos en otro vídeo. En el vídeo anterior expliqué cómo el arte paleocristiano evolucionó en la parte oriental del Imperio Romano hasta dar origen a lo que conocemos como arte bizantino. Sin embargo, el arte de la Europa occidental, la parte del imperio que fue invadida y ocupada por los bárbaros germánicos, tuvo una evolución diferente. Esta fusión entre arte romano, paleocristiano y germánico es lo que llamamos... Situémonos en el contexto histórico. A lo largo de todo el siglo V después de Cristo, los pueblos germánicos del norte habían ido poco a poco invadiendo la Roma occidental hasta que, en el año 476, este imperio romano cayó definitivamente. De todo este embrollo de culturas va a surgir el arte prerrománico, un arte medieval cuya influencia se va a dejar sentir durante 5 siglos, del V al X, hasta la mitad de la Edad Media más o menos, lo que solemos conocer como Alta Edad Media. No va a ser un arte homogéneo, de hecho no es ni siquiera un estilo movimiento, es un término paraguas para englobar a todo el arte random que salió de estos reinos germánicos. Pero ojo, sí que tuvieron elementos comunes, como temática religiosa, la planta basilical, los arcos de medio punto, órdenes clásicos, mosaicos y frescos en el interior. Y a todo esto habría que añadir elementos naturales zoomórficos, es decir, con forma de animales, y también de plantas y geométricos, que eran más propios de los pueblos germanos, sin contar con los influjos bizantinos como la planta de cruz griega y los arcos de herradura. Aunque eso sí, sus obras nunca tuvieron la grandilocuencia del arte clásico, debido sobre todo a la pobreza de materiales y de los procesos constructivos. En gran parte de los edificios se usó mampostería y sillarejo, que son como piedras poco perfiladas. Más adelante ya se usarán ladrillos y sillares bien lisitos. Esto es una chapuza. En primer lugar, habría que hablar de los ostrogodos, quienes se asentaron en Italia y su arte se dejó influir mucho por el arte clásico romano y por el paleocristiano. En su arquitectura usaron piedra y arcos de medio punto. Destaca el mausoleo del rey Teodorico el Grande, situado en Rávena. Cuenta con 2 plantas. Abajo está enterrado el rey y en el piso de arriba, con cúpula, enterraron a su hija.
Lo que ahora llamamos Francia fue tomada por los francos merovingios, que construyeron básicamente criptas, bapisterios y alguna que otra basílica, pero con materiales de no mucha calidad, por lo que pocos restos han quedado. Podríamos destacar la iglesia de San Juan de Poitiers, de la que solamente queda el bapisterio, pero quizás donde más destacó esta gente fue en la orfebrería, con decoraciones con motivos de espirales y pececillos random. En las islas británicas se asentaron los anglos y sajones, y estuvieron muy influenciados tanto por el arte romano como por el arte de los pueblos celtas. De hecho, su cruz, la cruz celta, está por todas partes. Este mix se conoce como arte anglosajón e ibernosajón. Sus primeras iglesias estuvieron hechas con madera, pero pronto se pasaron a la piedra. Es famosa la antigua basílica de Canterbury, que tras varias reconstrucciones, ahora presenta un estilo gótico inglés. También son importantes las miniaturas que dibujaban en los códices y evangeliarios, como el libro de Kells o los de Lindisfarne. Otra cosa importante fueron sus tesoros funerarios, es decir, el ajuar con el que enterraban, por ejemplo, a sus reyes o guerreros más famosos, como es el caso del ajuar de la tumba de Saturn Hu, datado del siglo VII. A esta gente se la solía enterrar con sus espadas, escudos, cinturones, collares, algunas cruces y cosas así. Finalmente, en España se instalaron los visigodos, un pueblo que, a pesar de ser parte de los bárbaros germánicos, fue bastante romanizado e incluso luchó junto a Roma en muchas batallas. Podríamos hablar de dos periodos. Desde el siglo V hasta el año 587 más o menos, tendríamos un arte con predominio de elementos hispano-romanos. A partir del 587 hasta el año 711, que es cuando los musulmanes invaden la península y el reino visigodo desaparece, tendríamos ya un estilo artístico propiamente visigodo. Aunque no han quedado muchas de sus edificaciones, vamos a ver algunos ejemplos. En Palencia tenemos la iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, del año 661, con planta de cruz latina, 3 naves y 3 ábsides cuadrangulares separados. Como veis, se usaban bloques de piedra muy tochas, en sillares, que eran piedras labradas por sus 6 caras, por lo que estas construcciones no van a poder tener ventanas grandes y su interior era muy oscuro. En Orense tenemos la iglesia de Santa Comba de Bande, esta con planta de cruz griega pero prolongada con un ábside, una capilla lateral y un pórtico. En el crucero de su planta encontramos una bóveda de aristas sobre un cimborrio, que es la torrecilla esta, sostenida en 4 arcos de herradura. Gran parte de sus paredes fue decorada con pinturas de temática bíblica, muy del rollo paleocristiano. Otra con planta de cruz griega es la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, aunque después la ampliaron y ahora tiene una mezcla entre griega y basilical. Tiene un ábside cuadrangular en la cabecera y 2 pórticos exteriores a los lados. De aquí son famosos los relieves visigodos en frisos o capiteles, con escenas bíblicas como Daniel en el foso de los leones o el sacrificio de Isaac. Lo típico va a ser la construcción en piedra y, ojo, importante es el arco de herradura visigodo, diferente al islámico, y por supuesto, bóvedas de cañón y de arista. Las columnas con capiteles corintios o bizantinos van a estar de moda en estos años. Además, se le va a añadir una pieza con forma de pirámide invertida llamada cimacio. En algunos podemos encontrar relieves historiados, que crearon usando la técnica de talla a bisel. Finalmente, en orfebrería tenemos piezas muy interesantes, puesto que a los visigodos se les daba bastante bien hacer joyitas. Algunas hechas con oro con incrustaciones de perlas, cristales de colores y piedras preciosas como zafiros o granates. Es famosa la corona votiva del rey Recesvinto, perteneciente al tesoro de Guarrázar, en Toledo, que era la capital del reino. El tesoro de Torredonjimeno es otro buen ejemplo de esta orfebrería. Otras fueron hechas de bronce, como las fíbulas aquiliformes visigodas. Estas fíbulas eran piezas metálicas como broches para sujetar la ropa, porque hasta bien entrada la Edad Media a nadie se le ocurrió inventar los botones. Cosa más tonta fue el chupa chup y se hizo millonario. Tras la invasión de los árabes del califato Omeya en el año 711, todo cambió. El reino visigodo se fue a la porra, y la resistencia antiislámica resistió en el norte de la península ibérica creando el reino de Asturias. Por otro lado, en Francia, la dinastía merovingia fue sustituida por la de los francos carolingios. Fue en estos dos reinos donde se dio el máximo exponente del arte prerrománico. Empecemos primero por el arte carolingio. El fucking owner de este enorme imperio que apenas duró un suspiro fue, como no, Carlomagno. Ya sabéis, si queréis conocer su vida, arriba saldrá un enlace a su vídeo. Empezó a reinar hacia el año 786 y con él floreció un arte y una cultura basadas en el pasado romano, en el arte clásico y en la tradición bizantina. Esto fue llamado Renacimiento carolingio.
En arquitectura se usó primero madera, destacan los típicos castillos francos, las motas castrales, pero luego empezaron con edificaciones más complejas hechas de piedra y ladrillo. Los castillos empezarían a dominar toda Francia. O palacios como el de Ingelheim en Maguncia, del que no ha quedado casi nada. Los templos fueron de planta basilical con 3 naves y 3 ábsides de testero plano. El testero era la pared opuesta a la entrada. Y también arcos de medio punto, columnas, y luego añadieron una movida llamada Westberg, o macizo occidental, un tipo de fachada rematada por 2 torres y una más pequeña en el centro, y que fue muy popular en la zona de la actual Alemania, que en aquel tiempo era parte del Imperio Carolingio. Se cree que el más antiguo podría ser el de la abadía de Corvey, en Westfalia, y dataría del año 850 o por ahí, aunque ahora presenta un estilo más barroco. De la misma época sería la abadía de Lorch, en el sur alemán, pero quedó en ruinas tras la Guerra de los 30 años y solo queda en pie su pórtico. Estas abadías o monasterios fue una novedad de la época y me centraré más en ellos cuando hable del románico. Con el tiempo se fueron añadiendo otros elementos que preludian el estilo románico, por ejemplo el transepto sobresaliente, los ábsides continuos, el arco perpiaño, que es este de la foto, el deambulatorio, una prolongación de las naves laterales que rodean la capilla, o el pilar compuesto, que es más anchote y tiene varias columnas adosadas. Sin duda, la obra arquitectónica carolingia más conocida es el Palacio de Aquisgrán. Su capilla palatina estuvo inspirada en San Vital de Rávena y tiene una planta central octogonal y está cubierta por una gran cúpula que se apoya en 8 grandes arquerías. La tribuna o galería del piso superior solo estaba reservada para el emperador y su corte, y era allí donde estaba el trono de Carlomagno. Finalmente, de escultura y pintura ha quedado muy poquita cosa. Hubo piezas de bronce como la figura ecuestre de Carlomagno, y marfiles para decorar las tapas de los manuscritos, como la del Evangeliario de Lorch, del año 810. Los mosaicos y pinturas murales que se pueden ver en las iglesias son de influencia bizantina, y entre las miniaturas destacaría las de la Biblia de Carlos el Calvo. Una prolongación de este arte carolingio fue el arte otónida, que se desarrolló en el Sacro Imperio Romano-Germánico durante los reinados de Otón I y de Otón III, bajo el periodo conocido como Renacimiento otoniano. La iglesia de Essen, la de Ottmarsheim, en Alsacia, o la de San Miguel de Hildesheim son algunos ejemplos. Sus pinturas y mosaicos van a tener muchas influencias bizantinas y carolingias, destacando las miniaturas del Evangeliario de Otón III, mientras en orfebrería es famoso el altar de oro de Basilea o la corona imperial del Sacro Imperio. De todas formas, este arte se va a acabar fundiendo con el arte románico hasta hacerlos prácticamente indistinguibles, así que en el próximo vídeo ya hablaré más de esto. Además, aparte del arte otónida, habría que mencionar el arte lombardo. Los lombardos eran un pueblo germánico que llegó tarde en el tema de las conquistas, pero hacia el 570 tomaron el norte de Italia, y en el 774 fueron conquistados por Carlomagno. La obra más característica de estos lombardos fue el templete lombardo u oratorio de Santa María in Valle, en Cividale del Friuli. Era de planta rectangular y con una bóveda de crucería. En su interior se pueden ver figuras de santos en estuco, que es una masa de yeso, cal y mármol, y también podemos ver techos adornados por frescos de influencia bizantina. Parece que también había mosaicos, pero los han robado. Otros ejemplos serían la Basílica de San Salvatore de Spoleto y la de San Juan Evangelista en Castelseprio, ahora en ruinas. Finalmente, los lombardos también hicieron orfebrería de calidad, como la cruz del rey Agilulfo, entre otras obras. Pasemos ahora al arte del reino de Asturias. Este arte va a ser heredero del arte visigodo, pero pronto se desligó bastante de este para adoptar aires más carolingios, orientales y también del arte lombardo. Su arquitectura se caracterizó por planta de cruz latina y cabecera rectangular. Destacan columnas con fuste sogueado, es decir, que simula sogas. Los capiteles solían ser corintios o de doble pirámide invertida. El arco de medio punto fue lo más típico, a veces peraltado, es decir, con más altura, y como cubierta fue muy común la bóveda de cañón, de herencia romana, pero la perfeccionan con arcos fajones en su interior, y que correspondían con contrafuertes en el exterior, algo único en Europa y que sería norma en el románico. Una de las primeras construcciones de este arte asturiano fue, por ejemplo, la Basílica de San Julián de los Prados, en Oviedo, de planta rectangular, con 3 naves, un gran arco separando el transepto y el presbiterio, y al fondo 3 ábsides que albergan capillas, más luego pórticos a los lados. Destacan además estas curiosas ventanucas con celosías, y sus pinturas murales de influencia romana. Las paredes de estas iglesias debían de estar pintadas por todos lados, pero poco se ha conservado hasta nuestros días. Hacia el año 840
1442, con el rey Ramiro I, llega el periodo ramirense, el esplendor del arte asturiano, con edificios que intentan ser más verticales. Destaca Santa María del Naranco, que fue una aula regia o salón del trono de un conjunto palaciego que mandó construir cerca de Oviedo, de ahí que no tenga ábside, pero luego fue reconvertido en iglesia. Tiene dos plantas, en la de abajo hay una larga bóveda de cañón, y el lugar podría haber servido como oratorio palatino. La planta de arriba, también con bóveda de cañón y arcos fajones, sería para la estancia del rey, situada en el centro, y para dos miradores con columnas, una novedad del ramirense. En su interior podemos encontrar relieves relacionados con animales de influencia oriental, y también con esta influencia encontraríamos orfebrería como la caja de las ágatas, la cruz de los ángeles o la cruz de la Victoria, que a día de hoy está incluida en la bandera de Asturias. Ambas eran relicarios hechos de madera y recubiertos de oro y piedras preciosas, y tenían compartimentos para guardar movidas dentro. Otra construcción conocida es la iglesia de San Miguel de Lillo, que está muy cerquita de la iglesia de Santa María del Naranco. De hecho, parece que iba a ser la iglesia del complejo palaciego, pero se les derrumbó parte y de ahí que la otra acabara siendo una iglesia. Destacan sus relieves circenses. De las últimas iglesias del prerrománico asturiano está la de San Salvador de Valdedios, que incluye una novedad, este pórtico lateral, el cual influirá en el románico de Castilla años después. Y luego todo el conjunto monumental de iglesias de San Pedro de Tarrasa, en Cataluña. Y entre las miniaturas famosas destaca Comentario al Apocalipsis, del monje Beato de Liébana. Aquí son típicos los entrelazados, las espirales y los motivos zoomórficos, especialmente asociados a los 4 evangelistas. Las figuras suelen ser planas, coloridas, muy esquemáticas y exageradamente expresivas. Finalmente tendríamos el arte mozárabe, es decir, el realizado por los cristianos que vivían en zona musulmana dentro de la península. Del arte islámico hablaré otro día, pero digamos que el arte mozárabe mezclaba elementos típicamente islámicos con otros prerrománicos. Sus iglesias solían ser pequeñas, algunas con doble ábside, cúpulas gallonadas, que eran las que parecían gajos de naranja, y por supuesto el arco de herradura, pero más cerrado que el visigodo, y con dovelas policromadas y enmarcado en un alfiz que rodeaba el exterior del arco. Algunos ejemplos serían el monasterio de San Miguel de Escalada, en León, que destaca por su pórtico de 12 arcos de herradura, y por sus tejados con aleros salientes adornados con modillones lobulados, que son estas repisas de aquí, muy típico del arte islámico. Y otro sería la iglesia de San Miguel de Celanova, en Orense. Hacia el año 1000 empieza la reforma de la abadía de Cluny, y fue aquí donde se siguieron por primera vez los patrones románicos, un estilo que trató de homogeneizar todo el arte cristiano de la Europa occidental. En el próximo vídeo lo conoceremos en detalle. A mediados del siglo IX, por el año 843, con el Tratado de Verdún, el gran imperio de Carlomagno empezó a resquebrajarse debido a las ambiciones de sus nietos. La debilidad de estas monarquías que surgieron de las ruinas del imperio hizo que para los reyes fuera necesario pactar con los señores feudales, quienes controlaban muchas regiones. Esto fue lo que llamamos feudalismo, y Europa se ruralizó, dependiendo más de la agricultura, mientras el comercio y la industria se estancaban. Aún así, la llegada al trono francés de los Capeto, el fin de las invasiones vikingas, árabes y magiares y el comienzo de la reconquista en la península ibérica dio algo de estabilidad a esta Europa occidental, y fue cuando floreció el arte románico, y que duraría hasta el siglo XIII, cuando comenzó a ser desbancado por el arte gótico. Soy gótico. La idea del románico era crear un arte homogéneo y unitario. Es de hecho el primer estilo internacional de la cultura occidental, un arte al servicio de Dios y de la Iglesia, que buscaba instruir en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y representaba la unidad espiritual de Europa a pesar de las divisiones políticas internas. Este arte tomaba como base el arte romano, aunque ya veremos que al final cada lugar tenía su propio estilo. El arte románico no existiría de no ser por las órdenes monásticas. Vamos a empezar desde el principio. Año 530. Un monje llamado Benito de Nursia funda la abadía de Montecassino, y con ello la orden benedictina, que se fue expandiendo por gran parte de Francia y Germania. Estos monjes benedictinos buscaban a Dios a través de 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. Pero la fama de estos monasterios atrajo la curiosidad de reyes y nobles, y les colmaron de privilegios. En el año 911, el duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso,
famoso, donó una villa en Borgoña al Papa Sergio III, y fue allí donde se construyó la famosa abadía de Cluny. Este templo ha sufrido muchas transformaciones con el paso del tiempo, pero su versión románica tenía 5 naves, 2 cruceros y una girola con 4 absidiolos. En su fachada había 2 torres a cada lado que hacían de campanarios. Estos monjes cluniacenses se enfadaron con los benedictinos por su corrupción y decidieron hacer una reforma para volver a la austeridad anterior. La fundación de monasterios cluniacenses se multiplicó por Europa, contribuyendo a difundir un estilo arquitectónico único que fue, como no, el románico, cuyo origen dataría del año 1000. Podríamos destacar algunos monasterios construidos en esos años. Todos seguían un patrón similar. El núcleo central de estos edificios era el claustro o patio central, casi siempre de forma cuadrangular y rodeado por un pórtico, en torno al cual se articulaban las demás dependencias. El refectorio era el comedor, la sala capitular era una estancia de reunión, las celdas eran dormitorios y destaca el scriptorium o biblioteca, donde estos monjes se dedicaban a copiar y traducir manuscritos de la antigüedad, y gracias a esta labor miles de obras de Grecia, Roma y de otros sitios han podido llegar hasta nuestros días. Muy bien, muy bien. Estos monjes de Cluny acabaron dando muchísima importancia al culto a las reliquias sagradas del cristianismo, que si un trozo de cruz, que si un relicario con un mártir muerto, que si una capa que pertenecía a un colega de Jesús. Hubo 3 lugares donde las peregrinaciones comenzaron a ser muy habituales. Primero las catacumbas de Roma, donde estaban enterrados santos y papas. Luego Jerusalén, donde había vivido Cristo, pero que ahora estaba tomada por musulmanes. Como estos solían matar a los peregrinos cristianos que se acercaban, todo acabó desembocando en las cruzadas. Si queréis conocer en detalle esta época tan turbulenta, arriba os dejo el enlace. Por último, lo más importante para los Cluny fue el Camino de Santiago, recorrido que supuestamente hizo el apóstol Santiago, también llamado Jacobo, hasta Seconia, un poblado que es lo que luego se llamó Santiago de Compostela, en Galicia. En aquella época la gente era muy religiosa y encima era casi el año 1000. Esto es importante porque según el Apocalipsis de San Juan iba a llegar el fin del mundo, o al menos una época de calamidades muy chungas. Señor, ten piedad. Claro, la peña estaba pichonada viva con esta mierda y pensaban que peregrinando se ganarían el cielo. Ese tránsito de peregrinos comenzó a generar un flujo de viajeros que hizo que se reabrieran las rutas comerciales por Europa. Aquí había negocio, eso lo sabían muy bien los de Cluny, y para guardar esas reliquias se crearon en esas rutas las iglesias de peregrinación, decoradas con gran belleza y lujo. En general, los primeros templos románicos se inspiraron en las basílicas romanas, lo típico de 3 a 5 naves, con una central más alta y ancha, un transepto corto y cabecera en forma de ábside. Sin embargo, con el paso del tiempo eso fue evolucionando hasta el prototipo de iglesia de peregrinación, con planta de cruz latina y con un transepto más largo, dando la forma de la cruz a la iglesia, y luego pequeñas capillas llamadas absidiolos por toda la cabecera. Además, añadía el deambulatorio o girola, un pasillico que salía de las naves laterales y rodeaba el presbiterio. La nave central solía ser más alta, y una de dos: o en los pisos superiores se colocaban ventanas, no demasiado grandes, o bien se creaban galerías sobre las naves laterales, llamadas tribunas, abiertas a la nave central a través de una serie de vanos o huecos llamados triforios. De todas formas, si se ponían ventanas, no estaban acristaladas y eran pequeñitas, por lo que no entraba mucha luz. Sin duda, eran templos bastante pesados, y para sustentarlo todo se usaron robustos pilares, algunos de ellos con forma de cruz, porque tenía que haber cruces por todos lados. En muchos casos, estos pilares eran compuestos, es decir, que tenían columnas adosadas, y en estas columnas encontramos capiteles, que eran los lugares favoritos para la decoración plástica. Las bóvedas preferidas fueron las de cañón y las de arista, que incluían arcos fajones, que las dividían en tramos, y que se correspondían en el exterior con los contrafuertes, pilastras adosadas al muro externo que contrarrestaban el empuje ejercido por las bóvedas. Por otro lado, los arcos formeros son los paralelos al eje de la bóveda y que abren la nave central con el resto, y eran arcos de medio punto casi siempre. Otra cosa que se usaron fueron las trompas y las pechinas de influencia bizantina. En algunos casos había torres que eran campanarios, donde los religiosos tocaban las campanas para avisar de que tocaba ir a misa. En Francia podemos encontrar un románico de estilo borgoñón, como el de la abadía de Santa María Magdalena de Vézelay, o la iglesia de San Etienne en Nevers. En la Provenza, al estar más cerca de Italia, fueron más clasicorros, y destaca la iglesia de San Trófimo en Arles.
En las regiones francesas de Auvernia y el Languedoc se desarrolló mucho este estilo románico. De aquí destaca la iglesia de Saint-Sernin, en Toulouse, y especial mención se lleva a la iglesia abacial de Santa Fe de Conquet, una popular parada entre los peregrinos que hacían el Camino de Santiago. Su nombre viene por Santa Fe, una joven que al parecer fue martirizada y cuyos restos acabaron como reliquia sagrada en esta iglesia. El interior es simple pero espectacular, y aunque tiene poca decoración, habría que destacar el tímpano de la fachada con un relieve sobre el juicio final. La iglesia de Notre Dame la Grande de Poitiers es también de estilo románico, pero de un románico tardío, que vemos que ya se va fundiendo con el estilo gótico, donde va a estar de moda el rosetón, esta cristalera en la pared frontal. En Italia se dio un románico de rollo lombardo, que se caracterizó por el uso de materiales pobres como el sillarejo, y bueno, no fue muy influyente que digamos, pero destacan algunas construcciones famosas. La Basílica de San Ambrosio de Milán es el mejor ejemplo de este románico lombardo. Su entrada es un largo cuadripórtico abierto, tiene 2 campanarios a los lados y no tiene transepto. Otra muy famosa es la Catedral de Pisa, con su baptisterio y su torre campanario inclinada, y lo característico es que estos 3 elementos no están adosados, sino que aparecen por separado. Por cierto, la torre de Pisa no la construyeron así, sino que se fue inclinando por la mierda de pilares que hicieron y por el terreno, que era endeble. ¡A tomar por culo, leche! Además, en la zona de la Toscana podemos ver algunas iglesias con mármoles coloreados y con basalto negro, que parece que las hayan hecho de Lego. Y luego, en la zona sur, que sería invadida por los normandos, encontramos construcciones que mezclaban románico europeo con influencias bizantinas e islámicas. Algunos ejemplos son la Catedral de Cefalù y la Catedral de Monreale, ambas ubicadas en Palermo, en la isla de Sicilia. En Alemania, como ya comenté en el vídeo anterior, vamos a tener una arquitectura que funde el estilo otoniano con el románico. Sus construcciones se caracterizaban por su verticalidad, por tener doble ábside y arquerías ciegas en la fachada, algo que se llama bandas lombardas, y como indica el nombre, se tomó del prerrománico lombardo. También hubo muchas torres, los Vestberg famosos, y cimborrios de elevada altura con tejados poliédricos y cúpulas. Son importantes la Catedral de Spira o la Catedral de Maguncia. El románico en Inglaterra se empezó a sentir con fuerza a partir del siglo XI, especialmente tras la invasión de los normandos dirigidos por Guillermo el Conquistador en 1066. De ahí que al estilo se le llame románico anglo-normando. De estos años destaca la Catedral de Durham, en el norte de Inglaterra, que introduce novedades tales como las bóvedas de ojivas, también llamadas bóvedas de crucería, que van a ser muy típicas en el gótico. Finalmente tenemos que hablar del románico en la península ibérica, ese que os va a entrar en el examen. El románico empieza a entrar en la península gracias a la peregrinación de religiosos por el Camino de Santiago y también por la apertura política de Sancho III, rey de Navarra, quien necesitaba ayuda para luchar contra los musulmanes. Gran parte de los ejemplos de arquitectura románica datan de los siglos XI y XII. El primer lugar donde se desarrolló el románico en la península fue en Cataluña, debido a que este territorio, la marca hispánica, pertenecía a los francos carolingios, por lo que lo influenciaron un montón. Destacan templos con toques lombardos, con arquerías ciegas o bandas lombardas y esbeltos campanarios. Algunos ejemplos son el monasterio de San Pere de Roda, del año 1022, la iglesia de Santa María de Taúl, en la provincia de Lérida, y el monasterio de Santa María de Ripoll, fundado en el año 888 por Wifredo el Velloso, primer conde de Barcelona, y que fue posteriormente ampliado. De hecho, aquí se enterraban a estos condes, y destaca su claustro, la torre campanario, sus naves interiores y sus 7 ábsides. A lo largo del Camino de Santiago, o mejor dicho, los caminos, se fueron construyendo obras como la Catedral de San Pedro de Jaca, al norte de Aragón, con influencia muy mudéjar. En Pamplona, la capital navarra, es importante la Catedral de Santa María la Real, aunque ahora presenta un estilo gótico y neoclásico en la fachada. Y también en esta región tendríamos el monasterio de San Salvador de Leire, donde se enterraron a los primeros reyes de Navarra, y la iglesia de Santa María de Eunate, que era una antigua ermita templaria y que presenta una planta octogonal y una galería porticada de 33 arcos, y con capiteles decorados. En León está la Basílica de San Isidoro, que fue un monje sevillano muy famoso que creó una especie de primera enciclopedia para reunir todos los conocimientos de la humanidad. De esta iglesia destacan sus portadas con relieves en su fachada y en el tímpano exterior. En Palencia, en la iglesia de San Martín de Tours o de Fromista, podemos ver 2 torres flanqueando la fachada, muy del rollo alemán, y otra torre en el crucero de la iglesia, lo que se denomina cimborrio. Pero sin lugar a dudas, el culmen de la arquitectura románica española es la Catedral de Santiago de Compostela. Su construcción fue iniciada en el año 1075 por Bernardo el Viejo, y no se terminó hasta el año 1128, aunque eso sí, luego fue parcialmente reformada en estilo gótico y barroco. Presenta una planta de cruz latina con 3 naves
naves tanto en las longitudinales como en el transepto, y que se juntan en un enorme crucero. La altura de la nave central era de 22 metros, y tiene una bóveda de cañón con arcos fajones, mientras que las naves laterales tienen bóvedas de aristas. Finalmente destaca una gran girola con 5 absidiolos. Me parece, impresionante. Influenciadas por esta, se construyeron catedrales como la de Zamora, con una cúpula románica gallonada, la iglesia de San Esteban de Segovia y también la Catedral Vieja de Salamanca, que está mezclada ya con estilo gótico, igual que la iglesia de Santo Domingo de Soria, que muestra ya un rosetón en la fachada. Lo cierto es que no toda la arquitectura románica fue religiosa. Existen multitud de castillos construidos en este estilo, como por ejemplo el Castillo de Loarre en Huesca, o la Torre de Londres en Inglaterra, levantada por Guillermo el Conquistador y que se usó como prisión durante siglos. Entre las murallas más importantes de Europa están las de Ávila, también de época románica. Las casas privadas, hospitales y baños de la época apenas se han conservado, ya que fueron construidas con materiales mierder como adobe y madera. Una pena. Pero entre las infraestructuras civiles que sí se han conservado más o menos bien están los puentes. El Puente de la Reina en Puente la Reina, cerca de Pamplona, es un buen ejemplo. Para acabar esta parte, simplemente decir que este románico también llegó a tierras nórdicas. En Dinamarca tenemos la Catedral de Nuestra Señora de Viborg, la cual ha sido reconstruida muchas veces, y en Noruega la iglesia de Nuestra Señora de Trondheim, la cual también fue restaurada en los últimos tiempos. La escultura románica va a consistir fundamentalmente en relieves, sobre todo de temática religiosa, y se subordina completamente a la arquitectura. Los artistas de esta época dejaron de preocuparse por la proporción, y ya no se buscaba la belleza de las formas, algo propio del arte grecorromano. Este románico tenía una función más didáctica, para enseñar a la gente cosas de la Biblia, por lo que primaba más el contenido. Se aleja del naturalismo para adaptarse a las columnas o a las paredes que decoren en ese momento, sin importar si todo se deforma. Y las figuras casi siempre van a ser poco expresivas, rígidas y hieráticas, es decir, con poca sensación de movimiento. El lugar típico para colocar estos relieves eran en los tímpanos de las fachadas de las iglesias, donde solía haber imágenes del Pantocrátor, o Jesucristo triunfante, o imágenes de los evangelistas. Pero también había relieves en las arquivoltas, las jambas de las puertas y también en el parteluz, que es esta columnita que dividía la puerta de entrada. Se aprovechaba todo, de ahí que se suele decir que los escultores románicos tenían un horror al vacío, porque no dejaban nada liso entre una cosa y otra. Si en el arte clásico los capiteles eran mayormente el dórico, el jónico y el corintio, aquí vamos a encontrar el historiado, que te cuenta una historia, el capitel figurativo, con figuras humanas o de animales, el capitel de ornamentación geométrica y finalmente el capitel de decoración vegetal. En el románico también hubo algo de escultura exenta, que es la que no está pegada a una pared, o escultura de busto redondo, es decir, que puede verse desde todos los ángulos. Las más comunes eran las de Cristo crucificado, o de la Virgen con el Niño Jesús, hechas la mayoría de ellas en marfil o madera policromada. Y también, como ya dije, eran comunes los temas relacionados con el juicio final, con el Cristo Pantocrátor y los evangelistas, o temas que aludían al pecado y al demonio. Por ejemplo, en Borgoña destacan escenas apocalípticas con seres demoníacos desproporcionados en el tímpano de la Basílica de María Magdalena de Vézelay. En Provenza, como ya dije, estuvieron más apegados al canon clásico, y tenemos figuras de Jesucristo y los evangelistas en el tímpano de San Trófimo de Arles. En Lombardía vivieron algunos de los pocos escultores románicos que conocemos con nombres y apellidos. Benedetto Antelami fue el autor del púlpito de la Catedral de Parma, del que se conserva el relieve del descendimiento. Por otro lado, Bonanno de Pisa se dedicó a relieves en puertas de bronce, como las de la Catedral de Pisa o las de la iglesia de Monreale. Los alemanes también decoraron las puertas de sus catedrales con relieves. Algunos famosos fueron los de la Basílica de Santa María del Capitolio en Colonia y también los de la Catedral de Augsburgo, los dos del siglo XI. En la España del siglo XI destacan los capiteles del Panteón Real bajo la iglesia de San Isidoro de León, con escenas todavía esquemáticas y rígidas. Fue allí donde se enterró a la mayoría de los reyes de León. Del mismo rollo son los relieves de las puertas de las platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, que muestra diferentes momentos de la Biblia. Ya entrando en el siglo XII podemos encontrar el pórtico del monasterio de Ripoll, en Gerona, todo cubierto por relieves sobre también diferentes pasajes bíblicos. Otro ejemplo importante es la decoración escultórica del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, con capiteles en su claustro con figuras de animales quiméricos y temas del Nuevo Testamento. Finalmente os enseñaré el claustro de San Juan de la Peña
y el de Sant Cugat del Vallès, que tiene columnas dobles porque vieron que si no las ponían el edificio se iba a tomar por culo. A finales de ese siglo, hacia el año 1180, ya se puede notar más naturalismo. Destaca el maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. En él aparece el apóstol Santiago con Jesucristo, los evangelistas, ángeles y mucha más peña guay. Y otros ejemplos serían el Cristo de Batlló o Majestad de Batlló o los capiteles de San Martín de Fromista. Para acabar el vídeo vamos a hablar de la pintura románica. Al igual que la escultura, también va a estar subordinada a la arquitectura y la vamos a poder ver en muros, paredes, bóvedas y sobre todo en los ábsides de las iglesias. Allí se solía pintar al Pantocrátor dentro de una mandorla y rodeado por los 4 evangelistas, también llamado en su conjunto tetramorfo, y cada uno estaba asociado a un animal. En las bóvedas y muros se solían ilustrar pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y hablando de Biblias, la miniatura, es decir, los dibujos que ilustraban los libros, también fueron muy importantes. Y aparte de esto, destaca el tapiz románico anglonormando de Bayeux, que narra la conquista de Guillermo el Conquistador. La técnica más usada fue el fresco, pero también se usó el temple, que como se utiliza como aglutinante leche o huevo, tarda más en secarse y da más tiempo a pintar más cosas. También se usaba la pintura sobre tabla, para decorar altares, pero no era muy común. La pintura románica fue sobre todo simbólica, y su objetivo era el de instruir a la población mayormente analfabeta en la religión de Cristo. Nos encontramos figuras expresivas, pero planas y carentes de realismo, muy esquematizadas como si fuera un cómic. ¡Horroroso! El color es plano, antinaturalista y no existe ni la perspectiva ni el volumen. No hay efectos lumínicos ni de ambientación paisajística. En Francia destacaría el conjunto pictórico de la bóveda de Saint-Savant-sur-Gartempe, donde vemos escenas bíblicas como la construcción de la Torre de Babel o del Arca de Noé, de influencia bizantina, igual que en las criptas de Auxerre y en las pinturas de Bercé-la-Ville. En Italia tenemos los frescos de la iglesia de Sant'Angelo in Formis, cerca de Capua, con mucha influencia bizantina, y de influencia bizantina también son las pinturas y los mosaicos de la Basílica de San Gedeón en Colonia, Alemania, y los frescos de los milagros de Jesús en la iglesia de San Jorge de Obersel. Y acabamos en la península ibérica, con posiblemente los mejores ejemplos de pintura románica, que fue influenciada tanto por el prerrománico español como por el arte bizantino, el románico francés y el italiano. En Cataluña tenemos los frescos de iglesias como la de San Clement o la de Santa María, ambas en Taúl, y que tienen marcada influencia italo-bizantina. El maestro de Mur fue el autor de la decoración del ábside del monasterio de Santa María de Mur, en Lérida, con el Pantocrátor sobre un cielo estrellado, sin duda uno de los mejores ejemplos de pintura románica. Sí. En Castilla, la pintura románica alcanzó gran nivel con el conjunto pictórico del Panteón Real de la iglesia de San Isidoro de León, del que ya he hablado, que algunos llaman la Capilla Sixtina del románico español, y tiene influencia francesa y también mozárabe. Otra decoración pictórica a destacar es la de la ermita de la Veracruz de Maderuelo, en Segovia, con escenas de la creación y el pecado original, y después estarían San Bauderio de Berlanga en Soria, la iglesia segoviana de San Justo o la iglesia de San Román en Toledo, ambas con remarcada influencia islámica. Y todo esto fue muy bonito, pero a mediados del siglo XII, hacia el año 1140 más o menos, en el norte de Francia, una nueva moda se fue imponiendo en el arte europeo, el arte gótico, pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. Hoy toca hablar de arte gótico. Su origen podemos encontrarlo a mediados del siglo XII. En esos años Europa volvía a florecer gracias a la ampliación de zonas de cultivo y mejora de las técnicas agrarias. El excedente de productos y de campesinos hizo que mucha gente saliera del campo y otra vez las grandes ciudades empezaron a ser importantes, lo que se conoce como renacimiento urbano. Fue en estas urbes donde surgieron los burgueses, una clase media libre de los dictámenes de los señores feudales, dedicada al comercio y a la artesanía. Y no solo eso, el comercio internacional, liderado sobre todo por la Liga de Hansa, ferias como la de Champaña y las rutas mediterráneas, dieron lugar a las primeras actividades financieras, lo que podríamos llamar un precapitalismo. Esta burguesía comenzó a ganar cada vez más poder, especialmente en las cortes o parlamentos que fueron surgiendo poco a poco, lo que fue dejando atrás a la antigua nobleza feudal.
Por otro lado, como los Cluny habían abandonado la austeridad, llegó una nueva reforma religiosa de la mano de una orden conocida como la del Cister, llamada así porque todo se originó en la abadía de Citeaux, en Borgoña. Uno de estos monjes reformadores fue San Bernardo de Claraval, quien denunciaba los excesos decorativos del románico a favor de una arquitectura más austera, luminosa y también bella. Este protogótico se dio solo en monasterios, y era una especie de transición entre románico y gótico. Como siempre, estos monjes acabaron forrándose y terminaron construyendo iglesias tan monumentales y lujosas como las que habían criticado. Siempre igual, siempre igual. De hecho, esta va a ser la época de las grandes catedrales. Es importante saber que una catedral es donde tiene su sede, o cátedra, un obispo o arzobispo, que es quien manda en una diócesis o provincia eclesiástica. Bajo su mando están las demás iglesias y parroquias de ese territorio, generalmente gobernadas por un sacerdote. También existen las colegiatas, que son iglesias donde manda un colegio de sacerdotes sin pertenecer a la sede episcopal. Finalmente ya vimos que la basílica eran las antiguas construcciones públicas romanas que fueron adaptadas durante la época paleocristiana al culto cristiano. El nombre basílica es más honorífico por haber sido un lugar importante o ser un punto de peregrinación reconocido. En este contexto, en la isla de Francia, esta región de aquí, el lugar dominado por los reyes franceses, fue donde tuvo su origen el arte gótico. Se originó a mediados del siglo XII y duró hasta entrado el siglo XVI, cuando fue desbancado totalmente por el Renacimiento, que había comenzado en Italia un siglo antes, aunque eso sí, en Inglaterra el gótico duró mucho más. Ahora bien, ¿por qué el arte gótico se llama gótico si no tiene nada que ver con los godos ni con los germanos? El nombre se lo inventó un historiador italiano del siglo XVI llamado Giorgio Vasari, un poco de forma despectiva en contraposición al arte clásico y al renacentista, que para él debía de ser la pera limonera. La gente de su época llamó a la época anterior al Renacimiento Edad Media por eso mismo, porque era como un periodo transitorio de oscuridad, donde se fue a la puta el glorioso pasado clásico de Grecia y Roma, y para Vasari, por desconocimiento yo que sé, el arte gótico era un arte bárbaro, y esa imagen continuaría hasta el romanticismo del siglo XIX. La madre que os parió. En el año 1144 aproximadamente se terminó la construcción de la abadía de Saint-Denis, muy cerca de París, donde los reyes franceses solían ir a orar, y que ahora es una basílica. Su doble girola con capillas radiantes y su cabecera abierta, ligera y luminosa fue el origen de la arquitectura de estilo gótico, y de aquí se expandió por toda Europa. Vamos a ver las características principales de este arte. La planta de la arquitectura gótica en general va a ser muy similar a la románica, con plantas de cruz latina pero con transeptos más cortos, y luego girola y deambulatorio parecido. Sin embargo, algunas diferencias las encontramos en la cabecera, que evolucionó a formas más poligonales. En la arquitectura vamos a encontrarnos dos principios muy importantes: elevación y luminosidad. ¡Oh, por favor, no! Para lograr mayor esbeltez y mayor altura, las iglesias dejaron de lado las bóvedas de cañón y los arcos de medio punto, típicos del románico, para pasarse al uso de arcos apuntados u ojivales, que le daban esbeltez y verticalidad al edificio, y las bóvedas de crucería, que eran como más picudas hacia el centro. Los mini arquitos que atraviesan esas bóvedas son los nervios, y los paños que cierran los espacios entre los nervios son llamados plementos. Esta bóveda era mucho más ligera que la de cañón, y todo ese peso se descargaba a través de pilares y baquetones, hasta llegar a los contrafuertes del exterior. Y para aumentar la eficacia de estos contrafuertes, lo que se hizo fue separarlos del muro a través de los arbotantes, ya que lo que hacían era transmitir los empujes laterales hacia ellos. Y luego los contrafuertes se solían rematar con un pináculo sobre ellos, que no solo era decorativo, ojo, sino que ayudaba a contrarrestar el empuje oblicuo de los arbotantes. Y diréis, vaya lío de descargas y movidas. Y sí, tenéis razón, pero gracias a esto, las catedrales pudieron ser mucho más altas. Y lo más importante, los muros se pudieron sustituir por grandes vidrieras que inundaban el interior de las iglesias de luz y color, no como en el románico. Esta fila de vidrieras en los laterales fue conocido como claristorio. Como veis, la arquitectura gótica era muy luminosa. ¿Por qué entonces se asocia a Peña de Arqueta y a lugares oscuros y sombríos? Eso fue cosa del romanticismo que comenzó a finales del siglo XVIII, donde muchas novelas relacionadas con fantasmas y movidas sobrenaturales se ambientaron en antiguos castillos góticos y ruinas de la época, y acabó asociándose esa palabra al oscuro y a lo tenebroso. Mi estilo como goth, grunge, punk... What else?
Estás como una cabra. Las fachadas fueron decoradas a saco y se continuó instalando torres a los lados, pero ahora incorporaban una cosa llamada chapitel, que era una movida piramidada encima parecida a los pináculos. También destacan los ventanales y los rosetones, es decir, vidrieras frontales generalmente circulares, y también estaban los gabletes, molduras angulosas colocadas sobre los arcos de las portadas. Sin duda la catedral gótica más famosa de todas es la Catedral de Notre Dame de París, iniciada en 1163 con un estilo románico normando y que fue terminada en 1345 ya con estilo gótico. Su planta es de cruz latina, pero con la cabecera envuelta en un doble deambulatorio que se prolonga hasta las naves laterales. En total eran 5 naves con una altura de casi 33 metros. El interior es muy luminoso gracias a sus cristaleras y destacan pilares cilíndricos que separan las naves. Las bóvedas y la decoración en capiteles y demás todavía son bastante sobrias, pero eso pronto cambiaría en este estilo artístico. Y por si no os enterasteis, esta iglesia tuvo un incendio hace unos meses, pero bueno, no pasó nada grave. ¡Dispérsense! ¡Vamos! ¡Aquí no hay nada que ver! Otros ejemplos dentro del siglo XII en Francia son la Catedral de Laon o la Catedral de Noyon. Todo esto es lo que se denomina estilo gótico preclásico. Sin embargo, es en el siglo XIII donde digamos que empieza la fiebre por lo gótico y lo peta por todas partes. Del gótico clásico hay que destacar la Catedral de Chartres, construida sobre una iglesia románica que se incendió y de la cual solo queda la fachada occidental. En ella nos encontramos un crucero casi en el centro de la planta, una tribuna desaparecida completamente y sustituida por vidrieras y enormes torres flanqueando la entrada principal. También importantes son la Catedral de Reims y la Catedral de Amiens, siendo ambas las más altas de toda Francia, con más de 50 metros de altura. Otra importante de este gótico clásico fue la Catedral de Bourges, con 40 metros de altura y sin ninguna clase de transepto. En 1240 comienza el gótico radiante, que buscaba ganar verticalidad y altura a la vez que ligereza y riqueza, dando la patada a la austeridad. Esto lo podemos ver bien en Saint-Chapelle, o la Santa Capilla de París, situada junto al Palacio Real y construida en un estilo gótico radiante hacia el 1250 por Pierre de Montreuil. Prácticamente no hay muros y son todo vidrieras de colores. Un siglo después, ya en el siglo XIV, este gótico radiante evolucionaría hasta el gótico flamígero, que se caracteriza por una decoración más exuberante y con formas como de llamas en las portadas. Algunos ejemplos de este estilo son la Catedral de Tours, en el Valle del Loira, y la Catedral de Rouen, en Normandía. Igual que en el románico, la arquitectura gótica no va a ser solo religiosa. Podemos encontrar algunos castillos de estilo gótico, pero lo que más empezó a ponerse de moda fueron los palacios urbanos, residencias de nobles y alta burguesía y, como no, universidades, los grandes centros de estudios que fueron expandiéndose por la Europa medieval, sobre todo a partir del siglo XIII. A lo largo del vídeo vamos a ir viendo muchos ejemplos. Pasemos ahora a Inglaterra. Ya conté en el vídeo anterior que la Catedral de Durham, construida en el siglo XI, fue el precedente de este gótico inglés. Poco a poco se fueron exportando más elementos provenientes de Francia, y es lo que llamamos gótico primitivo o primer gótico inglés, originado en el siglo XII, que estuvo influenciado por el románico anglo-normando. Entre los mejores ejemplos a destacar tenemos la Catedral de Lincoln, con arcos de estilo Tudor separando las naves, la Catedral de Salisbury y la Catedral de Canterbury. A mediados del siglo XIII llegó el gótico decorativo u ornamental, con más adornos curvos y ondulantes. En las bóvedas surgen más nervios, y también en las vidrieras, lo que se llama tracerías. Destaca la Catedral de Wells, construida en Somerset, Inglaterra, con estos arcos invertidos o arcos tijeras que son únicos y que sostienen la torre del transepto. Por cierto, estos transeptos los vamos a encontrar en muchas ocasiones en la mitad de la iglesia, y no hacia la cabecera. Otras son la Catedral de Lichfield, con 3 torres rematadas en aguja, la Catedral de York o la Catedral de Exeter. Finalmente, la última etapa del gótico inglés fue el gótico perpendicular, que se inició a mediados del siglo XIV. En él predomina la línea vertical sobre la curva, y los muros se sustituyen por grandes ventanales. Además, se generaliza el arco Tudor, y también la bóveda de abanico o palmeada, cuyos nervios se abren a partir de los soportes y que fue casi exclusivo de Inglaterra. Y también el pilar de haces, cuyos baquetones dan nombre al estilo. Esto se ve muy bien en la Catedral de Gloucester, cuyo claustro ha salido alguna vez en las pelis de Harry Potter. Los mejores ejemplos de esto los encontramos en la capilla del King's College, en la Universidad de Cambridge. Otra universidad construida en este estilo fue la Universidad de Oxford. También está la capilla de San Jorge, situada dentro del recinto del castillo de Windsor. Es esto de aquí. Y para acabar con Inglaterra está la capilla de Enrique VII, situada como si fuera un absidiolo gigante que sale de la abadía de Westminster, la cual por cierto también es gótica y está al lado del Big Ben y el Parlamento británico, que son neogóticos, pero para eso todavía falta mucho.
En Alemania, el gótico llegó un poquito más tarde, a finales del siglo XIII, y básicamente copiaron al gótico francés. Tenemos la iglesia de Santa Isabel de Marburgo, que fue una de las primeras alemanas góticas, o la Catedral de Colonia, que no se terminó hasta 1880. En este gótico alemán destaca la altura de las iglesias, y la decoración con agujas, arquillos y baquetones, como es el caso del frontispicio o fachada de la Catedral de Estrasburgo, ciudad que ahora es Francia pero antes no. La iglesia de Ulm es la más alta del mundo gracias a su aguja de más de 160 metros de altura. It's fucking cool. Además, destacan las bóvedas estrelladas y las bóvedas reticulares, en las que los nervios trazan una red romboidal. Y en el siglo XIV se difunde la planta de salón, en la que todas las naves tienen igual altura. Ese es el caso de la Catedral de San Esteban de Viena, en Austria, donde llama la atención su tejado con tejas policromadas, pero es muy posterior. Con el tiempo, este gótico alemán se difundió hacia el norte, centro y este de Europa. La Orden del Císter llevó el gótico a Italia a inicios del siglo XIII, siendo la primera construcción gótica italiana la abadía de Fossanova, pero no tuvo demasiado éxito y no arraigó. Los italianos siguieron siendo bastante clásicos, se tendía a la horizontalidad, al arco de medio punto, a la ausencia de arbotantes, a las ventanas pequeñas. El mejor ejemplo de esto sería la Catedral de Siena, iniciada en 1284 por Giovanni Pisano y construida en mármol blanco y negro. No solo en la fachada, sino también en el interior, e incluso tiene una cúpula de forma octogonal. También en esta época empezaron la construcción de palacios, como el Palacio Comunal de Siena, que ahora es el ayuntamiento y donde destaca la Torre Magna. Y también es importante el Palacio Vecchio de Florencia, también con una torre de gran altura. Esto de las torres era muy típico de los italianos. De hecho, en Bolonia, las familias más poderosas no paraban de levantar torres para ver quién la tenía más grande. Se piensa que llegaron a hacer más de 100. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. La Catedral de Florencia o Santa María del Fiore o de las Flores fue iniciada en 1296 por Arnulfo di Cambio. No se terminó hasta el año 1471, durante el Renacimiento, cuando le pusieron la famosa cúpula de Brunelleschi. En la región de Umbría está la Catedral de Orvieto, que es famosa por sus mosaicos en la fachada sobre episodios de la Biblia. Durante el siglo XIV tenemos mucha arquitectura civil como el Palacio Ducal de Venecia, construida hacia el año 1340, y el Ca' d'Oro, una mansión que destaca por sus tracerías en las ventanas. ¡Pero vamos a ahogar! Así como el Palacio Contarini, con una curiosa escalera de caracol. Pero quizás la mayor obra gótica en Italia fue la Catedral de Milán, comenzada en el año 1386 y que no se terminó hasta 1965, y que tiene 5 naves, la central de 45 metros de altura, siendo una de las iglesias góticas más altas y grandes del mundo. Finalmente, como no, toca hablar de la arquitectura gótica en España. Aquí a finales del siglo XII nos encontramos construcciones protogóticas como es el caso de la Catedral de Ávila, la Catedral de Lérida o la Catedral de Tudela. Más adelante, ya en el siglo XIII, ya tenemos un gótico más consolidado, como es el caso de la Catedral de Burgos, que fue iniciada en 1221. De esta construcción destaca la bóveda estrellada de la Capilla del Condestable, que fue construida durante el siglo XV. Otra catedral importante fue la de Toledo, con cierta influencia islámica, doble girola, sin transepto y una sola torre, cuando lo normal eran 2. Finalmente también está la Catedral de León, quizás la más afrancesada de todas, y con influencias de las de Reims y Amiens. A partir del siglo XIV va a haber mucho gótico en la zona de Levante, especialmente en Cataluña. El gótico catalán se va a caracterizar por su horizontalidad, es decir, baja altura, y por su sobriedad en el tema ornamental. Tenemos por ejemplo el monasterio de Pedralbes en Barcelona, con una nave única y pequeña y cabecera sencilla sin girola. Nada que ver con la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona, de mayores dimensiones y 3 naves de casi la misma altura. Otro ejemplo es la Basílica de Santa María del Mar, también en Barcelona, erigida por los gremios de la ciudad. Y en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, encontraríamos una catedral caracterizada por su testero plano y con el mayor rosetón del mundo gótico. Finalmente estaría la Catedral de Santa María de Valencia, que contiene también elementos románicos, renacentistas y barrocos. Mientras tanto, a principios del siglo XV va a resurgir el gótico en la Corona de Castilla, con catedrales como la de Murcia o la de Oviedo. La fiebre decorativa del gótico hispano estalló durante el reinado de los reyes católicos, lo que se llamó gótico plateresco o isabelino, transitorio entre el arte gótico y renacentista, que también podía denominarse hispano-flamenco.
De este periodo destacan las bóvedas estrelladas y los arcos conopiales. Muchos arquitectos extranjeros viajaron a las coronas de Castilla y Aragón, como fue el caso del francés Jean Was, quien levantó la iglesia de San Juan de los Reyes, terminada en 1495 en Toledo y que forma parte de un monasterio que fue construido a la muerte de Was. El Palacio del Infantado en Guadalajara también fue obra suya y destaca por un patio con arquerías decoradas con esculturas, escudos y leones. Otro arquitecto fue Juan de Colonia, autor de la iglesia de la Cartuja de Miraflores, en Burgos, de una sola nave y una cúpula estrellada. Luego está el Alcázar de Segovia, la residencia de los Reyes Católicos, que es impresionante, que destaca por una enorme torre del homenaje y por una planta completamente irregular, ya que se adaptó al cerro sobre el que fue construido. Y no podía faltar la Catedral de Sevilla, que fue construida sobre la Mezquita Aljama de Sevilla, de la que solo queda el alminar, que es la actual Giralda. Durante el siglo XVI todavía hubo algunas construcciones en góticos en la península ibérica, pero el Renacimiento iba ganando cada vez más terreno. Los últimos templos en este estilo fueron la Catedral Nueva de Salamanca, de 1512, o la fachada de la Universidad de Salamanca, que fue fundada en 1218. También destacaría la Catedral de Segovia, acabada en 1525 por Juan y Rodrigo Gil de Ontañón. Y para acabar la arquitectura vamos a ver algunos ejemplos random de otros lugares de Europa. En Bélgica destacarían la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas y la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, que no es que hubiera brujas, sino que se construyó en la ciudad de Brujas, en Flandes, donde también estaba el ayuntamiento de Brujas, de estilo gótico florido. En Portugal destaca el monasterio de Batalla y el de los Jerónimos de Belém, situado en Lisboa. En Dinamarca está la catedral de Roskilde y en Noruega la de Nidaros. En Bohemia tenemos la Catedral de San Vito de Praga y en Polonia destaca la Catedral de Cracovia. Como veis, a diferencia del románico, este gótico se expandió por todos lados, y como esto ha quedado muy largo, en el siguiente vídeo conoceremos la escultura y la pintura gótica, con peña tan guay como el Bosco. Hola a todos. Si durante el románico la escultura fue muy simbólica y erática y en resumen simplona, durante el gótico va a ganar mucho realismo, naturalidad, humanidad y expresión de sentimientos. Lo que no va a cambiar va a ser su integración con la arquitectura y la temática religiosa. Mientras que las movidas relativas al juicio final iban decayendo un poco, el Cristo crucificado y la Virgen María fueron las representaciones más recurrentes, pero ahora sus rostros muestran dolor y sufrimiento. Esto fue porque los religiosos de finales de la Baja Edad Media se dieron cuenta de que era mucho mejor corregir al pecador a través de la misericordia y no a través del miedo al infierno. Además, ahora la escultura ya no se limita solo a los capiteles de las columnas y a las arquivoltas de los pórticos, sino que en el gótico abarca torres, pináculos y cimborrios. Y como no, hay que mencionar a las famosas gárgolas, que servían como desagüe para los tejados. También vamos a ver muchos relieves en sepulcros y tumbas, y también van a ser típicos los altares con altos retablos de madera y las sillerías de los coros. Estos coros se van a poner muy de moda, se solían ubicar en la cabecera de la iglesia, entre el ábside y el transepto, y era donde el clero menor cantaba cosas religiosas. Vamos a ver algunos ejemplos por países. Como no podía ser de otra manera, en Francia se encuentran los más notables ejemplos de la escultura gótica. Cronológicamente hablando, la muestra más temprana de gótico sería del siglo XII, y sería el tímpano de la Basílica de Saint-Denis, que es gótico primitivo. Como veis, el cambio entre románico y gótico fue bastante sutil, fue una evolución natural, y muchas propuestas fueron obra del abad de esa iglesia, Suger, que además era consejero de los reyes, Luis VI y Luis VII, e historiador de renombre. Sobre la entrada principal, el Pantocrator románico fue mutando a un Cristo representado como el Divino Maestro y Dios bondadoso. En las arquivoltas se ponían figuras de santos y ángeles, y en columnas y frisos a los apóstoles, vírgenes o mártires. Esto se ve claramente en el pórtico real de la Catedral de Chartres, también de esta primera etapa, aunque está muy restaurado, no como el de la Catedral de Laon, que está tal cual. Del gótico clásico de la primera mitad del siglo XIII tenemos, como no, a la portada principal de Notre Dame de París, con figuras con un naturalismo más marcado. De hecho, aparece una técnica llamada contraposto, como adelantar una pierna o un brazo o girar la cabeza, lo que rompe con la simetría y da más sensación de movimiento. En este sentido tenemos el ángel de la sonrisa de la fachada occidental de la Catedral de Reims de 1240. Un escultor francés famoso de la época fue Nicolás de Verdun, autor del relicario de los Reyes Magos, que está en la Catedral de Colonia, en Alemania. A mediados del siglo XIV comienza el gótico internacional, llamado así porque se expande a saco por toda Europa. Ya no se decoraban tantas portadas de catedrales, sino que pasó a hacer
conocerse altares, relicarios y retablos, algunos de gran tamaño. Y hubo muchas esculturas de temas dramáticos y emotivos, como la Pasión de Cristo y todo eso, que venía por esa popularización de la doctrina de menos infierno y sufrimiento y más esperanza y salvación. De hecho, fue en esta época donde apareció el purgatorio y el tema de las indulgencias como alternativas para salvar tu alma. El mejor escultor francés de la época, aunque de orígenes neerlandeses, fue Claus Sluter, autor de las esculturas de la Portalada de la Cartuja de Champmol, cerca de Dijon, en Borgoña. Él se encargó de la portada, donde vemos al duque Felipe el Atrevido y a su esposa arrodillados ante la Virgen y el Niño Jesús. Era en este lugar donde fueron enterrados los duques de Borgoña, y en su claustro se encuentra el Pozo de Moisés, con figuras de profetas en la base de la fuente, con gran naturalismo de rostros y ropas. A mediados del siglo XV, el Renacimiento italiano ya salpicaba toda Francia, pero continuó habiendo un gótico tardío, que terminó por desaparecer con la Reforma protestante. En Alemania, la gran mayoría de escultores venían de Francia. En general, lo que más se hizo fue decoración de tímpanos y fachadas. Una obra famosa es el Jinete de Bamberg, de la Catedral de Bamberg, en Baviera, una estatua ecuestre independiente de la fachada y de tema secular, aunque no se sabe bien a quién representaba. Más misterioso que esto, pocas cosas. En la escultura gótica alemana tardía destacan varios autores. En Nuremberg estuvieron Veit Stoss y Adam Kraft. El primero se mudó a Cracovia, Polonia, donde hizo el altar de la Dormición, en la Basílica de Santa María de Cracovia, mientras que Adam Kraft destaca por el tabernáculo de la iglesia de San Lorenzo de Nuremberg, de 12 metros de altura y en piedra. Finalmente estaba Tilman Riemensneider y sus obras el altar de la Anunciación en Krieglingen y también el altar de la Sagrada Sangre, en la iglesia de San Jacobo de Rottenburg. Como chascarrillo, de finales de la Edad Media destaca el Ayuntamiento de Colonia, cuya fachada es renacentista, pero la torre y algunas otras partes son góticas. Toda la parte exterior está llena de estatuas de gente crack de aquella ciudad, pero una de ellas tiene algo curioso. Si miramos por debajo la escultura del tal Konrad von Honstaden, vemos que hay otra autofelándose. Este señor fue arzobispo de Colonia hacia el año 1238, gracias al emperador Federico II, pero debía ser un trepa y se pasó al bando del Papa y acabó destronando al emperador del Sacro Imperio para poner a Enrique Raspe y luego a Guillermo de Holanda como reyes de Germania. Hasta hizo subir mucho los impuestos para financiar la Catedral de Colonia de la que hablé en el vídeo anterior, normal que acabaran troleándole. La escultura gótica en Inglaterra no se centró tanto en las portadas como en el resto de Europa, y centró su escultura en el coro, en las salas capitulares y en las hornacinas, que son nichos o huecos con decoración alrededor. Por ejemplo, en la Catedral de Wells vemos esos nichos por todas partes, que tienen estatuas en su interior. Hacia el siglo XIV, donde más hubo escultura fue en las tumbas. Destaca el sepulcro de la reina Leonor de Castilla, esposa del rey Eduardo I, obra de William Torrell, y que se encuentra en la abadía de Westminster. También allí está la capilla de Enrique VII, que ya comenté en el vídeo anterior, y otra importante es la tumba del rey Eduardo II en la Catedral de Gloucester. El último ejemplo sería el sepulcro de Eduardo III y su esposa Felipa de Henao, realizado por Juan de Lieja. En Italia, poca hostia. El gótico no les molaba mucho y se mezcló mucho con lo clásico, pero destaca Nicola Pisano y su púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa de 1260, que mezclaba gótico con influencias clásicas. Allí podemos ver escenas como la anunciación a los pastores o la adoración a los Reyes Magos. También tuvo ayuda de su hijo Giovanni Pisano, y juntos hicieron el púlpito de la Catedral de Siena, que bueno, un púlpito es una plataforma elevada donde se subía el sacerdote para dar misa y hablar en general. Sin que sea familia de los primeros, Andrea Pisano destacó por ser un orfebre de puta madre y por su trabajo con el bronce, como se ve en los 28 relieves bíblicos de bronce de las puertas sur del baptisterio de San Juan en Florencia. Y acabamos este repaso por la escultura gótica en España. La obra que sirve como transición entre románico y gótico es sin duda el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. En general, el gótico ibérico va a tener algo de influencias árabes y mucha decoración floral. Son famosas las portadas de la Catedral de Burgos, siendo la más conocida la portada del Sarmental, de 1230, con Cristo en el centro del tímpano rodeado por los 4 evangelistas. El triple pórtico occidental de la Catedral de León también es relevante en esta primera etapa, y en la portada central podemos encontrar un relieve sobre el juicio final y la Virgen Blanca. Durante el siglo XIV, el gótico llegado de Francia estuvo muy presente en el Reino de Navarra y en la Corona de Aragón. Entre los escultores más conocidos tenemos a Jaume Cascals, autor de la estatua de alabastro del rey Pedro IV el Ceremonioso. Cascals dedicó la mayor parte de su vida a los sepulcros reales del monasterio de Poblet, en Tarragona.
De hecho, fue este rey quien ordenó la construcción de todos esos sarcófagos. Por otro lado, Pere Moragues esculpió a la Virgen de la Mercé, patrona de Barcelona, y el sepulcro del arzobispo Lope Fernández de Luna en la Seo de Zaragoza. En el siglo XV llegaron influencias flamencas y proliferaron mucho los retablos. Guillem Sagrera trabajó en la decoración escultórica de la Catedral de Palma de Mallorca. Pedro Oller realizó el retablo en alabastro de la Catedral de Vic. Pere Joan fue el autor del retablo mayor de la Catedral de Tarragona, el medallón de Sant Jordi matando al dragón del Palacio de la Generalitat de Cataluña y comenzó el retablo del Aseo de Zaragoza, que terminó Hans de Suabia. De la segunda mitad de siglo destaca en Castilla el mencionado en el vídeo anterior, Jan Guas, que aparte de arquitecto también esculpió las esculturas del monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo. El escultor más conocido de este periodo fue Gil de Siloé. Sus obras más importantes se encuentran en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, como por ejemplo el retablo mayor de 1499 y el sepulcro de Juan II y de Isabel de Portugal, hecho de alabastro y con forma de estrella de 8 puntas. También es importante el sepulcro del infante don Alfonso. También trabajó en la Catedral de Burgos, donde hizo el retablo de la Capilla de Santa Ana. Otro escultor famoso fue Lorenzo Mercadante, de origen bretón y que pasó mucho tiempo en Andalucía. Concretamente en la Catedral de Sevilla realizó el sepulcro del cardenal Cervantes, y también destaca el retablo mayor de esta catedral, pero que fue obra de Pedro Dancart y Jorge Fernández. ¿Sí? Por otro lado, la familia Egas, o Cueman, procedente de Flandes, esculpió las puertas de los leones de la Catedral de Toledo, donde también destaca su coro real, obra de Rodrigo Alemán. Ya dijimos que la arquitectura gótica sustituyó muros por vidrieras, y sin muros los frescos se fueron a la mierda. La pintura tuvo que buscar nuevos soportes, y estos fueron las tablas de los retablos mayormente, y la miniatura en los libros, que ya tenía mucho recorrido. Aunque la temática principal siguió siendo religiosa, ya se abren a temas más profanos. Los personajes se vuelven expresivos, más realistas, y además se empiezan a currar los fondos con paisajes y cosas así. En pintura gótica vamos a ver 4 estilos diferentes. El estilo francogótico o gótico lineal, desarrollado entre el siglo XIII y XIV, se llama así por el predominio de la línea sobre el color, con figuras alargadas y colores planos, sin volumen ni sombreado, y fondos monocromos, casi siempre dorados. Todavía era todo bastante románico bizantino. Se ve sobre todo en las vidrieras, como en la de Chartres o en las de la Santa Capilla de París. Este gótico lineal también va a ser típico de las Biblias y Salterios, que eran libros de salmos, como por ejemplo la Biblia Pauperum, la Biblia del rey San Luis de Francia o el Pasionario de Cunegunda, hija del rey Otakar II de Bohemia. La obra maestra de la miniatura gótica española es el Códice del Escorial de las Cántigas de Santa María, obra del Scriptorium del rey Alfonso X el Sabio. En cuanto a pintura sobre tabla, destacan las plañideras del sepulcro de Sancho Saiz de Carrillo, del siglo XIII en Burgos, y en pintura mural tenemos la Capilla de San Martín en la Catedral Vieja de Salamanca, obra de Antón Sánchez de Segovia. El estilo italogótico se dio mayormente en Italia, el mismo nombre lo dice, y sus autores fueron conocidos como los primitivos italianos. En el siglo XIII se da el Duecento, de fuerte influencia bizantina. Había 2 escuelas, la de Roma y la de la Toscana, de la cual destaca Giunta Pisano, el primer pintor italiano cuyo nombre se encuentra inscrito en una obra existente. Tras él llegaría Cimabue, el último gran pintor de tradición bizantina, quien comenzó a dar a las figuras mayor realismo y destaca su majestad. En el siglo XIV, lo que se conoce como el Trecento, tenemos 2 escuelas. La primera fue la escuela de Florencia, donde destaca el artista Giotto di Bondone, alumno de Cimabue, con obras como la Lamentación sobre Cristo muerto. Este tipo se apartó del estilo bizantino y supuso un gran avance en color, luz y composición. Fue un adelantado a su tiempo, y de hecho se le considera el iniciador de la pintura moderna. Es importante su uso del espacio, con perspectiva y tridimensionalidad, algo bastante revolucionario para la época. Eres el puto amo. Eso sí, el pobre no terminó de pillarle el truco todavía, y sus fondos seguían siendo muy planos. Quizás sus obras más famosas sean los frescos de la Capilla de Scrovegni, en Padua, como El beso de Judas. Por otro lado, la escuela de Siena estuvo más vinculada al rollo bizantino, más elegante, fino y delicado, pero menos innovador. De aquí destaca Simone Martini, autor de la Maestà del Ayuntamiento de Siena, o el retablo de la Anunciación para la Catedral de Siena. Y también está Duccio di Buoninsegna, autor de la Maestà para la Catedral de Siena, y también de la Madonna Rucellai.
Estos estilos llegaron a la península ibérica, donde fue famoso Jaume Ferrer Bassa, autor de las pinturas murales de la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes, influenciado por la escuela de Florencia, igual que a Pere Serra, con su retablo del Espíritu Santo de Manresa y la Virgen de los Ángeles en la Catedral de Tortosa. El estilo internacional nació a finales del siglo XIV al fundirse los dos estilos anteriores, y es que estos artistas se movían tanto de un lugar a otro que al final toda Europa acabó influenciada por todos. Se podría resumir en interés naturalista, color variado, escenas cotidianas, sensación de movimiento, figuras estilizadas y colores brillantes y variados. Una de las obras más famosas de este estilo fue Las muy ricas horas, de los hermanos Limburg, que fue un encargo del duque Juan I de Berry. Se trata de un libro de horas con las oraciones que había que rezar cada día, realizado por el año 1410. Melchor Broderlam estuvo al servicio del duque Felipe el Atrevido de Borgoña, y es un buen ejemplo, aunque lamentablemente poco ha quedado de sus obras. Este estilo internacional también llegó a Inglaterra, donde destaca el díptico de Wilton, de autoría anónima. En Castilla destaca Nicolás Francés, autor del retablo mayor de la Catedral de León y el retablo de la vida de la Virgen y de San Francisco. En Cataluña son importantes Jaume Huguet, autor del retablo de los santos Abdón y Senén, de 1460, en Tarrasa, y también Bernat Martorell, con su retablo de San Jorge matando al dragón. Finalmente está la escuela flamenca, que puede sonar a que sus autores pintaban mientras bailaban flamenco, pero no, surgió en Flandes, y fue el estilo que lo petó durante el siglo XV, mientras en Italia ya se estaba imponiendo el Renacimiento. Esta escuela flamenca es importante porque fueron los que empezaron a usar el óleo, es decir, pigmentos de pintura mezclado con aceites. Esto era mucho mejor que el fresco o el temple, que ya dije que eran pigmentos mezclados con huevo, porque con este óleo aceitoso la pintura se tardaba más en secar, y el pintor tenía más margen para corregir errores del cuadro y esas cosas, y también daba más colorido y detallismo. ¡Qué cosas, qué inventos! Y es que esta escuela flamenca estuvo muy centrada en los detalles, el realismo y también las alegorías. Esta escuela flamenca estuvo vinculada a la burguesía surgida en Flandes gracias al comercio y a la industria textil, y la mayoría de las obras fueron encargos de esta gente, siendo casi todo temas profanos, como retratos de nobles, y sus pintores fueron conocidos como los primitivos flamencos. Quizás uno que os suene mucho sea Jan van Eyck, autor del retrato del matrimonio Arnolfini de 1434, que destaca por su realismo, perspectiva y por su trato de la luz, pero también por sus personajes fríos e impasibles. Y también es famosa la Virgen del Canciller Roland, y también destaca su cuadro titulado La Virgen del Canónigo de Van der Pelle. Además, junto a su hermano Hubert, pintó el políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Bavón de Gante, basado en un pasaje del Apocalipsis. Fue este Jan van Eyck quien introdujo el gótico flamenco en la península ibérica, siendo sus representantes más conocidos Lluís Dalmau y Fernando Gallego. Robert Campin pintó el tríptico de Santa Bárbara y San Juan, y el tríptico de la Anunciación, pero interesa más su alumno, Rogier van der Weyden, quien destaca por su expresividad y dramatismo. Se convirtió en uno de los pintores más reconocidos del gótico, especialmente por su cuadro del Descendimiento de la Cruz, o el tríptico del altar de Santa Columba, de 1456. Otros famosos fueron Hugo van der Hus, con su tríptico Portinari, y Dirk Bouts, con La Última Cena, Justicia del Emperador Otón III o El Martirio de San Hipólito. Vamos a acabar el vídeo hablando del pintor gótico más conocido, que no es otro que Hieronymus Bosch, mejor conocido como el Bosco, cuya obra es una sátira de la sociedad corrompida de su época, y cuya obsesión era la religión y el pecado. Sus cuadros fueron un antecedente del ¡surrealismo! Y es que muestra fantasías muy locas, muy oníricas y burlescas, llenas de visiones diabólicas y rarezas. En su tríptico El Jardín de las Delicias, de 1503, resume la historia moral del ser humano, desde la creación del mundo con Adán y Eva, pasando por la época antes del diluvio, con gente pecadora follando como locos, comiendo fresas gigantes o metiendo flores por el culo a la gente, hasta su condenación debido a su libertinaje, y pinta un mundo oscuro y caótico que quizás sea una referencia al incendio de su ciudad cuando él era un crío, y que le traumó bastante. En El carro de heno critica el egoísmo por los bienes materiales y la falta de templanza ante los placeres prohibidos sin pensar en el más allá y en cumplir la ley de Dios. Primero vemos el origen del pecado en el paraíso, luego el pecado en el mundo actual, con el materialismo simbolizado en el heno, y luego lo que les pasa a los pecadores en el infierno.
En el año 1453, los turcos otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Mucha gente huyó y se refugió en Italia, pero no huyó sola, sino que llevaron consigo libros, artes y esa clase de cosas. Fue un proceso gradual, pero los italianos de este siglo XV fueron redescubriendo gracias a ello más cosas de su pasado grecorromano, y les moló recuperar esa moda antigua a la vez que despreciaban lo románico y gótico, por considerarlo godo, bárbaro, quienes fueron los responsables directos de la caída del Imperio Romano. Esto hizo que naciera un nuevo estilo artístico que buscaba recuperar la cultura clásica para dejar de lado la religión y poner al hombre como tema principal. A este nuevo arte se le llamó Renacimiento. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.